dos variables y efectivamente pueden ver cómo ahí José Franklin incluso ya ha hecho una operación aritmética, ¿no es cierto? Ah, ya, perdón, tienen razón. Y ahora sí. Ahora, perdón, me equivoqué de pestaña. Muy bien, ahora sí. Ok, entonces José Franklin ahí nos mostraba, como les decía, las operaciones aritméticas, es correcto. Sin embargo, hemos llegado a un punto donde existe una cierta imprecisión de cómo manejar mejor en R. Entonces, para mejorar esto, se recomienda no utilizar el igual. José Franklin, ¿puedes hacer el símbolo de asignación, por favor? ¿Cuál va a ser el símbolo de asignación? Escribimos la misma variable A, o mejor una tercera, pongamos una variable C que sea menor, mayor y guión. Menor, mayor, al revés, compañero. Eso es, y guión. Espacio, y ahí le vamos a asignar un valor de 8, digamos, o 9, perfecto, está bien, muy bien. Entonces ahora ejecutemos esa línea y vamos a ver cómo esa variable también se va a poder crear. Como se ve y les decía en la parte derecha superior, las variables se van mostrando. Y si nosotros aplicamos el mostrar, por ejemplo, otra operación aritmética, estimado José Franklin, que involucre a B y C, vamos a ver que el efecto es exactamente el mismo. Si bien la asignación es exactamente lo mismo que realizar un igual, se considera un poco más adecuado el utilizar el de asignación para las variables. ¿Está bien? Esto es manejo básico que vamos a hacer con el R o el R. Entonces, pasamos a otra parte que es muy importante, que sería el trabajar con los vectores. Hagamos un vector, estimado José Franklin, por favor, le vamos a dar un nombre B1, si te parece bien. Ponemos la asignación, que ya la conoces, que pudiéramos hacer igual, sí, pero ya saben, lo recomendado es la asignación. Y ahí vamos a utilizar un comando para crear los vectores, que es el comando de concatenación, abreviado con una C simplemente. Entonces ponemos C, que viene de concatenación, abrimos paréntesis y vamos a escribir una colección de valores. En este caso escribamos unos 5 enteros, por favor, José Franklin, eso es, separados por coma, y le damos el control enter, ¿no? De esa forma podemos ver que se ha creado la variable, que es un vector que tiene números del 1 al 5. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Escribamos un vector C1, por favor, en el mismo sentido, la asignación, realizar la concatenación, pero esta vez vamos a escribir de la siguiente forma: 1, 2.5. Esta forma de escribir nos va a generar una colección de valores que van desde el 1 hasta el 5, ¿no? Eso es correcto. Presionamos Control Enter y vamos a ver cómo los vectores B1 y C1 son correctos, es decir, son iguales, solamente lo hemos escrito de una forma diferente, ¿no? A ver, hagamos algo interesante. ¿Qué tal si escribimos el comando IST, por favor, José Franklin, con H, IST? Eso es, no te preocupes. Muy bien. Y ponemos ahí adentro nuestra variable B1, por ejemplo. Y control enter, ¿no? A ver qué es lo que nos va a hacer esto. Y fíjense cómo de fácil hemos accedido a una gráfica, un plot, un histograma
acerca de nuestra variable B1. Ahí podemos ver entonces nuestro histograma. Bastante fácil de hacer, ¿no es cierto? A ver, José Franklin, ¿qué te parece si nos creamos una variable D1 que sea alguna composición entre los vectores B1 y C1 que puedas hacerlo de forma aritmética? No lo pillo, Inge. No te preocupes. A ver, probemos lo siguiente. Haz B1, algo súper sencillo, B1 más C1, ¿sí? Eso sin el C. El C, bórralo porque como ya se supone que esos son vectores, no es necesario especificarlos como vectores. No, el C de la función de concatenar, eso es. Eso. Y eso, ¿qué les parece si le multiplicamos B que hemos definido, ¿no? Creamos un nuevo vector. Sí, o lo puedes volver a escribir, igual lo otro lo copias abajo y lo multiplicas por B, igual te va a funcionar. Muy bien, lo ejecutamos y realizamos el histograma del D1 de nuevo, la misma línea 16. Fíjense que no es necesario volverle a escribir, podemos agarrar, pararnos sobre la línea 16 y presionar Control Enter y el gráfico se actualizaría. Fíjense cómo los valores de nuestro gráfico se han actualizado, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a ver con el manejo de matrices. Para el manejo de matrices, que esto no lo vamos a utilizar en la materia, pero como estructura de datos va a ser importante que lo tengan presente, ¿no? Utilizamos el comando matrix, por favor. Eso es. Y entre paréntesis vamos a poner T1 2.9. D1. No, solo uno, solo uno. No, T1 o D1, ingeniero. No, uno nada más. Ni T ni D. Eso es. Muy bien. Presionemos, antes de presionar Enter, me ganaste, compañero. Fíjense qué es lo que ha sucedido. Eso lo podemos ver en la parte de la consola. No parece una matriz, parece un vector, parece lo mismo que ya hemos hecho, ¿no es cierto? Pero esta estructura es interesante. Al haber puesto 1 al 9, estamos diciendo que se han generado 9 valores, pero están pretendiendo mostrarse en una estructura de matriz. Para que esto quede un poco más concreto, vamos a poner un coma después de ese 9, por favor, y le vamos a poner la variable nRow. Eso es, nRow. Ahí vamos a indicar el número de filas que vamos a tener. nRow 3. Y volvemos a ejecutar la línea y vamos a ver cómo resulta esta vez nuestra matriz. Fíjense cómo los valores se han organizado entonces ahora sí en una estructura matricial, ¿no? Muy bien. Vamos con con otro concepto muy importante del ERE. Esto sí ya se aplica directamente a lo que vamos a manejar, que son los factores. El factor es una estructura que nos permite analizar ya un poco más respecto a lo que estamos trabajando en estadística. Entonces vamos a poner de ejemplo una variable, ahí ya José Franklin, tú ya sabes cómo irlo definiendo. Vamos a definir una variable que sea sexo, que sea la pregunta sexo, ¿no es cierto? Entonces ponemos ahí sexo, hacemos la asignación, muy bien, vamos a hacer una colección de datos, es un vector, y esta vez vamos a poner entre paréntesis, ahí te doy plena libertad, José Franklin, comienza a escribir los resultados que pudiéramos tener de una encuesta, por ejemplo, ve escribiéndolos en desarrollo, pero los haremos como cadenas, ¿no es cierto? O sea, masculino, femenino, la cantidad de datos que tú quieras.
Para las cadenas, como José Franklin nos mostró, lo único que tenemos que hacer es escribirlo entre comillas simples, ¿no? Si hacemos comillas simples y escribimos hombre, mujer, no sé cómo quieran hacerlo. Está muy bien. Perfecto. Adelante. Y ahí copia como tú quieras una colección de una cantidad de datos. Hazla más grande, por favor, estimado José Franklin. Puedes ir copiando. Eso es. Las personas que han estado siguiendo esto en sus celulares también han debido poder obtener los mismos resultados que hemos ido realizando. ¿Hay alguien que haya estado siguiendo con el celular? Bien, ahí. Marcia, ¿has tenido algún problema o todo bien? Ya. Perfecto, ahí fíjense entonces si es ejecutado, pero esto sería como un vector de resultados en nuestro R, ¿no es cierto? Ahora vamos a utilizar la función factor. Entonces, creemos una nueva variable, por favor, eh, que sea de repente sexo, guión bajo factor, algo así. A William también está siguiendo con el celular. Ya, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar o la función factor, por favor. Vamos a dar factor, entre paréntesis, y ahí vamos a poner nuestra variable, nuestro vector, que sería sexo en este caso. Ponemos sexo, enter, bueno, lo ejecutas, control enter, y fíjense lo que va a pasar. Como pueden ver, en la parte derecha superior, la estructura que se ha creado en la parte de factor, sex factor, nos indica que es un factor con dos niveles, o sea, está identificando, está estratificando los resultados que tenemos. Indica que hay dos valores porque son esos dos valores que ha leído durante todo el vector, hombre o mujer. Si hubieran algunos otros casos más, imagínense una colección de marcas de autos, qué sé yo, nos indicarían más niveles, si es que así es que tendríamos la muestra, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con un factor? Bueno, esto es ya una estructura más interesante. Utilicemos el comando summary, por favor, José Franklin. Summary con uno, summary con dos M's. Una M más, eso es. Y ahí vamos a poner nuestra variable factor, el sex-factor, por favor. Bien. Y a ver, veamos qué es lo que sucede. Summary es resumen. Y fíjense allá abajo qué es lo que hemos obtenido. Hemos obtenido, pues, precisamente la frecuencia que se repite, la variable hombre y la variable mujer, o mejor dicho, los resultados de la variable sexo como hombre y mujer en alternativa, ¿no? Hasta acá entonces han ido siguiendo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos yendo bien? Sí, todo bien. Todo claro, Inge. Perfecto. Los que están trabajando en celular han podido ejecutar todo sin ningún problema. Inge, ¿cómo hizo para ordenar en la matriz? Para que sea 1, 2, 3, 4, así todo en línea. Debemos añadir, José Franklin, por favor, si podemos ir subiendo la variable de configuración nRow.
y ahí tú le indicas, ¿no? En row le estoy diciendo que yo quiero tener 3 filas. A ver qué tal si replicamos esta instrucción, José Franklin, por favor. En vez de 3 le ponemos 2, a ver qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Y ya se pueden ir imaginando el resultado. En la misma línea, ya sabes, puedes agarrar y ahí modificar ese 3 por un 2 y le das control enter y se va a ejecutar solo esa línea, ¿no? Fíjense, acá nos dice que no se puede realizar porque tenemos 9 elementos. ¿Cómo pudieran arreglar ese error, entre comillas, para que nos muestre esta matriz de esa forma? A ver, Eliminar perfecto, José Franklin. Muy bien, ahora sí entran de forma cabal los 10 números que ha puesto José Franklin. Entonces fíjense cómo al pedirle que sea de 2 filas, pues nos crea la matriz de 2 filas. La asignación de los elementos, aquí podemos jugar un poco más. Si les parece, esto, bueno, es una clase introductoria, no se haga mucho lío. Vamos a añadir otro configurador, por favor, José Franklin. Después del nRow, por favor, le ponemos un byRow, coma, byRow, la otra vez, y Y, ¿no? En vez de la A. La A quítala, compañero. Perdón. Eso es. byRow. Eso, sí, ya te está marcando ahí. El byRow. Y ahí le estuviéramos indicando si queremos el orden de los valores por columna o por fila. Ahí dale 2 también, a ver. Muy bien, y fíjense cómo el orden esta vez ha cambiado y hemos rellenado la matriz, los 10 elementos que lo hemos hecho de corrido, que también podemos ir poniendo valor por valor, pero esta vez por filas, ¿no es cierto? Como indica en el configurador, by row. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Entonces acá ya tenemos Y lo si, básico. y si quisiera por columna sería ncol, algo así. Sí, sí, hay el configurador en Nicole. A ver, intentemos cambiarlo, por favor. Ahí tienen el ncol, ¿no? Y también se puede organizar by call, ¿no? Tienen esas opciones. Muy bien, Joshias. Perfecto. A ver, alguien que haya seguido la actividad con su celular o su tablet. William era uno de los que dijo, ahí está William. William, ¿nos pudieras compartir tu pantalla, por favor, para que todos los compañeros vean cómo funciona también con el celular? Yo dejo compartir, ¿verdad? ¿Y qué? Sí, muchas gracias, José Franklin, en serio, me has salvado porque no sé todavía por qué no me está reconociendo. No, ya está funcionando. A ver, voy a intentar la instalación de los paquetes mientras William comparte.